educación, ¿no? Educación. Aquello que hace un tiempito formaba parte de todo político con aspiraciones presidenciales, señalándolo como un escenario en el que había mucho por hacer, pero por estos días nadie lo está mencionando demasiado y está haciendo mucho trabajo. Quien nos acompaña hoy, Renato Operti, magíster en educación, director ejecutivo de EDUI 21, por lograr los acuerdos con los distintos partidos para que se convierta tarde o temprano en política de Estado. ¿Cómo le va? Un gusto, muchas gracias por la invitación, un placer nuevamente estar acá. Ustedes sí que han priorizado la educación porque creo que ya hemos venido como 4 o 5 veces en los últimos 2 años al programa. Y yo siempre le digo que por cada hora que se dedique a hablar de seguridad, en los medios hay que dedicar 5 a hablar de educación. Bueno, igual estamos en el debe, si es por eso. Si es por el debe, si es en el debe. Eso siendo un elogio. Sí, sí, ahora nos puso demasiado en Bueno, los pongo, les evidencia. coloco a ustedes. Ustedes son los que pueden mover la agenda. Ustedes son los que mueven la agenda. Pero ¿y los políticos? ¿Qué pasa con ellos? Nosotros hemos ¿Siguen priorizando seguridad o...? No, yo creo que, a ver, nosotros hemos lanzado en estos días una petición para que lo que hemos venido conversando con ustedes, que es un acuerdo educativo, profundo, sostenible, de largo aliento, se plasme políticamente. Sí. Esta petición que muchos a los partidos políticos hemos recogido con la escala que tenemos, que es una escala reducida, utilizando solamente las redes sociales, en poco menos de 2 días y medio, cerca de 1.500 firmas. Y si uno ve a la gente que firma, son ciudadanos a pie, gente que entiende las razones que pone para firmar, bueno, porque la educación es prioridad, porque el país necesita la educación, el desarrollo nacional. Sí, pero se necesitaban las firmas de políticos. Bueno, políticos ya hay, pero yo no quiero hablar de los políticos en principio, quiero hablar primero de los ciudadanos, que los ciudadanos frente a un tema que una organización de la sociedad civil como EDUI 21 pone en la discusión, son los ciudadanos y las ciudadanas a pie que responden primero. Entonces, ¿a qué conclusión hay que llegar? ¿Que a los políticos hay que darles, hay que presionarlos con la voluntad ciudadana? ¿A ellos no les nace? Lógico. ¿Y cuál fue la razón por la cual surgió EDUI 21? Surgió como un espacio de interlocución política sin tener color político, nunca lo va a tener, más yo como director ejecutivo de EDUI 21 me he comprometido a no hacer ningún tipo de actividad político-partidaria justamente para independizar totalmente el trabajo de EDUI 21 en los partidos políticos, no en un sentido de asepsia ni diferencia, sino de cristalinidad y transparencia en la manera en que somos. Decimos, los partidos no tiene un color político, pero tiene una finalidad política, que es cambiar la educación de manera sostenible y profunda. Pero ha habido, en estos días, si me permiten, algunos signos positivos del sistema de partidos políticos que me parece importante marcar. Para ir por partido, porque en definitiva uno lo puede ver por partido, porque más o menos puede ver. Partido Colorado, por ejemplo, la Convención Nacional del Partido Colorado sacó por unanimidad una declaración de apoyo a EDUI 21 y su plataforma, sin abstención y sin voto en contra, de todos los convencionales del Partido Colorado. Dentro del propio Partido Colorado, Ernesto Talvi ha señalado en estos días que su propuesta de 136 liceos públicos se puede implementar en el marco de la reforma propuesta por EDUI 21. El senador Amorim ha manifestado en estos días similar expresión de acuerdo respecto a la petición de EDUI 21. Y el grupo de ballistas liderado por el doctor Sanguinetti le ha pedido a EDUI 21 que cuando ellos van a presentar su propuesta de cambio educativo, presente EDUI 21 la propuesta de cambio de educación. O sea, hay. Partido Nacional. El senador Luis Lacalle Pou acaba de presentar su programa. En las páginas 192 y 193 del programa dicen: acordamos con el libro abierto propuesto por EDUI 21 y no solamente acuerdan, sino que listan los acuerdos. Y los acuerdos, si bien no son todos, cubren buena parte de las cosas sustantivas que plantea EDUI 21. Senador Larrañaga dijo en estos días que el espacio de EDUI 21 es el espacio de interlocución de los partidos para tener una reforma educativa. La semana pasada nos pidió una entrevista el candidato a la presidencia, ex intendente Antía, que también nos manifestó públicamente su apoyo. Seguimos por partido. Partido Independiente. Pablo Mieres nos ha solicitado una entrevista porque vamos a ir el 29 de abril a la sede del Partido Independiente, porque el Partido Independiente quiere hacer públicamente su adhesión a la propuesta de EDUI 21 como espacio de interlocución de los partidos políticos. Frente Amplio. Vergara. Él está hablando, y cada vez lo hace con más énfasis, de una reforma integral de la educación, que tiene mucha coincidencia con la reforma sistémica que plantea EDUI 21. La candidata Cose, ella habla de la flexibilidad y la necesidad de dar a los centros educativos mayor protagonismo, lo ha dicho, y de ir a instituciones mucho más flexibles. Va dentro de la propuesta de EDUI 21.
el candidato Daniel Martínez, ha dicho que él encuentra en Edu21 cantidad de cuestiones positivas que habría que potenciar, con algunas que se están haciendo, porque tampoco Edu21 plantea el mundo entre blanco y negro. No es que las cosas que se están haciendo son todas mal, al revés, hay cosas que están haciendo que están muy bien. Lo que pasa es que son marginales al sistema, no están metidos dentro del seno del sistema. La red global de aprendizaje, que lidera muy bien el ingeniero Bresner, que usted lo han traído al programa, es una excelente propuesta educativa. Lo que pasa que lo que no puede pasar es que el consejero Robert Silva del Codicen diga públicamente que no sabe el Codicen qué hace la red global de aprendizaje, a cuántos capacita, a quiénes forma. Justamente no sabe porque está fuera del sistema educativo. Entonces, nosotros queremos potenciar la red global de aprendizaje, queremos potenciar el plan Ceval, pero en todo el sistema. Y para no olvidar los partidos, Novik también ha manifestado públicamente su apoyo a Edu21. Entonces, el programa es muy alentador. Sí, claro, pero una cosa es cuando se apoya públicamente. Sí, pero está por escrito en algunos casos. No, y después está cuando hay que articular, efectivamente, las propuestas económicas, las políticas económicas de cada sector, cómo se amalgaman con la propuesta de Edu21, porque en estos tiempos de abultado déficit fiscal, ahí ya los candidatos se manejan muy distintos frente a qué hacer con el gasto público, claro, que va a requerir el Edu21. Claro, pero antes de entrar en los aspectos fiscales, hay que entrar en los aspectos programáticos. Hay que saber qué educación queremos, para qué sociedad y para qué país. Y eso es lo que Edu21 coloca hoy en la discusión. Si hay coincidencia en eso, hay que acordar ahora, porque nunca estuvimos tanto más cerca de un acuerdo educativo. Pero, si el acuerdo no está en los temas sustantivos en los próximos meses, esto se va a diluir después en las fricciones y en las designaciones institucionales a posteriori de la elección. Si hay compromiso, cambiar la educación. ¿Qué valor puede llegar a tener de conseguirse con más contundencia todavía? ¿Y qué valor, esto el panel, ¿no? ¿Creen ustedes que después va a tener el compromiso de hoy, después de las elecciones nacionales? Incluso después de las internas, ¿no? ¿Qué les parece? Los compromisos que se firman en los años preelectos, o sea, previos a una elección, son todos formidables y extraordinarios. Eso es una realidad. Después que se puedan llevar a cabo, es otra cosa. Otros son los López. Acá hay que articular no solo, como bien decís tú, el tema del programa y demás, sino todos los actores dentro de la educación. Exacto. Que ahí es donde creo yo, y creo que creemos todos igual, y donde está el mayor problema. No lo tengo tan claro eso. Yo creo que el problema es que el país no ha tenido, porque es muy fácil decir que el problema está en los gremios docentes. Y no es el problema los gremios docentes. Ojo, no me refiero exclusivamente a los gremios docentes. Claro, pero el problema es que el Uruguay no ha tenido, en los últimos años, liderazgo político y técnico para llevar a cabo los cambios educativos. El problema de Uruguay es debilidad de liderazgo político y técnico en la educación. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso después, los gremios son parte del proceso, pero los gremios no están para acordar sobre el para qué de la educación. Para qué de la educación es una decisión del sistema político. Después viene la instrumentación. Lo que pasa es que en Uruguay hemos confundido roles. Hemos sustituido el liderazgo político por la discusión corporativa. Yo no creo que hemos confundido, sino que creo que se le ha dejado más accionar o más libertad de acción a determinados sectores de los gremios de la educación, vamos a entendernos, a determinados sectores, que eso ha llevado a que hoy en día cualquier decisión que se tome de la educación tiene que pasar por esa suerte de filtro. Y es una realidad, por más que nadie lo quiera decir. Yo lo que me pregunto es si este planteo que hace el doctor Operti y digamos, la entidad Edu21, de alguna manera, y sin buscarlo, por supuesto, no profundiza ese problema de la falta de liderazgo. Porque justamente el rol protagónico que tiene hoy Edu21 en la escena educativa del país, en la escena de la propuesta, justamente lo que hace es opacar el surgimiento del liderazgo dentro de los partidos. Entonces, el sano propósito de instalar el tema de la educación en el centro del debate tiene como contrapartida la ausencia de liderazgo fuerte dentro de los partidos, porque ese liderazgo, de alguna manera, no quiero personalizarlo en el doctor Operti, pero lo termina asumiendo una entidad que, como bien dice, no está vinculada a ningún partido en particular. Entonces, como que se, digamos, despartidiza o despolitiza lo que tendría que ser de esencia de la campaña de los partidos. Pero tú le estás achacando a Edu21 una responsabilidad que no tiene. No estoy achacando, digo que está profundizando el proceso. No le estoy achacando. En todo caso, ellos lo que hacen es brindar insumos y los que
están en la cómoda y que dicen, bueno, me gusta esto de EDUI 21, agarro esto otro y quedo bien. Y entonces me dedico a hablar de la seguridad que rinde más y me dedico a hablar de otros asuntos. Pero el problema... No. Eso es lo que opino yo, gracias. Está perfecto, pero ahí se juntan... Entonces, me parece que el problema no es lo que ha hecho EDUI 21. El problema es que nadie quiere embanderarse con este tema porque no da rédito político de inmediato. Lo que da rédito político de inmediato es hablar de la pérdida de los empleos y de la seguridad, que claramente yo creo que está en el ranking de las preocupaciones. Pero yo no culpo a EDUI 21, simplemente lo que señalo... se entiende. A ver, señores, creo que es una muy buena discusión, pero voy a tratar de argumentar con evidencia. En EDUI 21 tenemos a los principales referentes académicos y técnicos de todos los partidos políticos. Uno de pensar que teniendo en EDUI 21 a alguien tan connotado como técnico como Pablo da Silveira, seguramente incidió en que el Partido Nacional o el grupo de Luis Lacalle Pou haya incorporado alguna de las propuestas de EDUI 21. Eso es lo que queríamos nosotros. Queríamos incidencia en los partidos desde el espacio técnico, sabiendo que en EDUI 21 hay de todos los colores. Yo creo que es al revés. Yo creo que EDUI 21 lo que ha hecho es transformarse en un espacio de interlocución, un sistema de partidos políticos que ahora se hacen responsables, porque si en el programa para tomar el ejemplo, porque hay un programa hoy, pero puedo tomar cualquiera, si en el programa de Luis Lacalle Pou está dicho, en la página 191, que apoya el libro abierto y especifica, ahí pueden ustedes como periodistas decirle, pero dígame, usted dijo esto acá, lo cumplió, esto acá está, esto está acá, usted lo escribió, está escrito. Si el Partido Colorado saca una declaración diciendo que apoya EDUI 21, está escrito. Y así podríamos tener otros casos. Lo que yo digo que lo que ha hecho EDUI 21 es ayudar al sistema de partidos políticos a asumir dos cosas. Nadie hoy en Uruguay de ningún partido habla de que la educación esté en condiciones de no cambiar nada. Nadie. No hay candidato en ningún partido. O sea, ha contribuido a asumir la cuestión del cambio y ustedes han sido fundamentales. Sin los medios, EDUI 21 no hubiera existido. Eso lo reconocemos y lo decimos públicamente. El segundo aspecto es que le ha dado argumentos a los partidos para tomar ideas porque hubo acuerdos anteriores, es cierto, pero los acuerdos anteriores que hubo eran sobre los aspectos que uno se podía poner de acuerdo rápidamente. Vamos a construir un número tal de liceos, de escuelas de tiempo completo. En eso nos ponemos de acuerdo inmediatamente. Pero si EDUI 21 no está hablando de un acuerdo para poner primero el número de inversión, no. EDUI 21 está diciendo un acuerdo para discutir los aspectos sustantivos, una nueva educación básica, una nueva educación media, una educación mucho más conectada con el mundo real, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que EDUI 21 lo que ha hecho, humildemente, con muy pocos recursos, es intentar ser un espacio de interlocución de una sociedad que se ha quedado sin espacio de interlocución de la sociedad civil para repensarse. El Uruguay tiene un problema muy serio, que es que no se ha repensado en muchos aspectos. Y no se ha repensado porque no ha habido espacio de la sociedad civil que saludablemente lo pusiera a contrastar opiniones. Hoy, si no existiera EDUI 21, el tema educativo tendría aún mucho menor incidencia de lo que tiene. ¿Estás de acuerdo con eso último, Guillermo? Yo no tengo la mirada tan optimista como tiene Renato. El libro abierto se presentó el 16 de mayo del año pasado. 16 de mayo, buena memoria. Sí. Con un parlamento nunca tan lleno, nunca se había visto el parlamento tan atiborrado de gente como ese día. Exactamente, un salón de los pasos perdidos repleto de gente. Sí. Pero yo entiendo que en este año, en estos 11 meses, más allá de lo que dice Renato, no hay una clara respuesta ni interlocución de parte de los partidos políticos. ¿Y por qué lo digo? Renato habla del programa del Partido Nacional y se cita la página 191. Yo me remito a las 10 primeras páginas del Partido Nacional, de la Calle, en el cual habla de todo lo que hay que hacer para solucionar el problema del déficit fiscal. Y entonces ahí genera que se van a ahorrar 900 millones de dólares, después veremos de una forma u otra. Y después, en la página 191, compra enterito el programa de EDUI 21, pero no dice cómo lo va a pagar. EDUI 21 ha dicho en algún momento, que no lo dijo en mayo del año pasado, sino que lo dijo después, bueno, esto sale aproximadamente para la ANEP el 1% del PBI. Por supuesto, la ANEP, para cumplir con las metas que plantea EDUI 21 en un espacio progresivo de fiscalidad, nuestras estimaciones son de 1% del producto destinado a la ANEP. No estamos hablando de educación, estamos hablando de la ANEP. Esos son 600 millones de dólares. Más o menos. Entonces, por un lado, el programa del Partido Nacional dice, sí, nos parece bárbaro EDUI 21, pero no dice ni da ninguna señal de que EDUI 21, eso que todo el mundo, como las tantas cosas que propone el Partido Nacional en su programa, tengan un financiamiento. Renato pone el ejemplo de Talvi.
Talvi siempre que habla de esos 136 liceos, habla, bueno, dice, esto de educación nos cuesta 120 millones de dólares y lo pagamos. No es el 1% del PBI que está hablando Talvi. Mieres hoy en el Observador dice, la prioridad es primera infancia, de 0 a 3 años, ahí tenemos que meter todo. No niega Edu 21, pero si estamos hablando de prioridades, está hablando de decir, le voy a dar más plata a 0 a 3 años que a 3 a 18. Carolina Cose habla de extensión de 3 a 7 años referido a primaria. Y ahí van las dos grandes críticas generales que tengo hacia Edu 21, que es, en primer lugar, creo que diagnostica mal lo que pasa en primaria. Están los datos del INED, que ahora pusieron los microdatos y nuevamente señala dificultades en primaria, que en el diagnóstico de Edu 21 yo entiendo que no lo hace. En el capítulo 1 está todo dicho y está basado en INET y están todas las cifras terribles de primaria, primaria media. Pero las reformas para primaria... Capítulo 1, diagnóstico del sistema educativo. Sí, pero diagnóstico, pero las propuestas para primaria son muy escasas. Es una nueva educación básica de 3 a 14 años, creo que no es muy escaso, pero bueno, será cuestión de discutir. Renato, el fuerte se pone en secundaria. El fuerte no. Bueno. Justamente hablamos de una reforma, no, porque esas son cosas que, Guillermo, hay que aclarar, porque nosotros hablamos de reforma integral. Reforma integral implica una nueva educación básica de 3 a 14 años que le meta al Uruguay en los modelos de punta de educación comprensiva, que son los modelos que rompen con el problema central que tiene Uruguay, que es la expulsión de la secundaria. ¿Y cómo lo rompes eso? Haciendo un ciclo unitario que va de los 3 a los 14 años de educación básica. Y después plantea una educación a adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años. No, justamente lo que Edu 21 sostiene enfáticamente es que no hay que entrar en la trampa de las reformas parciales. Justamente nosotros hablamos de reforma integral y profunda de todo el sistema educativo. Por eso Edu 21 habla de una educación de 3 a 18 años. Es bueno que lo hayas dicho, porque a veces esas cosas pueden malinterpretarse cuando Edu 21 justamente lo que plantea es que el camino que Uruguay transitó después del retorno a la democracia en gobiernos blancos, colorados y frentistas ha sido fundamentalmente los cambios en los marginales, sin tocar muchas veces el cerno del sistema por los problemas que traía meterse en cuestiones más de costos políticos, corporativos, sociales, como sea. Edu 21 plantea reforma integral de todo el sistema educativo, nueva educación de 3 a 18 años, basada en competencias y conocimientos para formar a los jóvenes para el mundo que se viene. Es una respuesta, nosotros nunca decimos el diagnóstico que primaria esté bien. Más, primaria tiene hoy basta leer los informes del INEC que salieron esta semana del Instituto Nacional de Evaluación Educativa para decir que tenemos un problema severo de analfabetismo funcional. Perdón por interrumpirte, pero me parece que esas cosas hay que aclararse en el momento porque son dos modelos que hay enfrentados hoy en el país. Los que creen que hay que seguir por los cambios en los marginales y los que creemos que hay que hacer un cambio integral. Y el sistema político, y gracias por la referencia, tiene que hacer una opción. O opta por los cambios en los marginales, los resultados están a la vista, o opta por un cambio integral progresivo, no significa cambiar todo de un día a otro. Progresividad e integralidad con mirada de largo aliento. Ahora, el documento de EU21, el libro abierto, habla de 3 restricciones que puede tener el programa, que son las políticas, las económicas y las de recursos humanos. Exactamente. En recursos humanos, lo que está pasando en los centros de formación de magisterio es grave. Entonces, ahí, más allá de que haya un acuerdo político, que los partidos, vamos a suponer, yo concuerdo con él un poco, que ahora en estos años todos firmamos, en estos meses todos firmamos cualquier cosa. Más allá de que haya así, decir, bueno, estamos dispuestos a gastar un 1% del PBI en educación, más déficit fiscal, pero vamos a suponer que sí. El tema de las propuestas de Edu 21, que son muy ambiciosas, en el sentido de decir, vamos a tener docentes que van a cambiar su modo de enseñar, etcétera, 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 yo quiero ver cómo se va a hacer y cómo se va a implementar con los actuales recursos humanos. Y eso creo que junto con el no haber hecho un ajustado detalle del presupuesto, es lo que le quita fuerza a que esté más sobre la mesa, decir, bueno, estas, más allá de una idea global, pero que no dejan de ser generalidades, concretar la propuesta. Bien, como si fuese una debilidad de no haber definido un poco más los números. Una cosa bien concretita, porque vamos a los detalles. Para fortalecer el centro educativo y al docente en el centro, Edu 21 plantea una propuesta muy revolucionaria para el país, que es tener a los docentes trabajando en los centros por espacios de 20 o 30 horas, teniendo espacios para trabajar en el aula y fuera del aula dentro de la función docente, eligiendo no horas docentes, sino eligiendo centros educativos por un mínimo de 3 años. Ya eso es un cambio radical. Pero ahí tenés la cabeza en secundaria. No, en secundaria, pero lo que te voy a dar un ejemplo de que está planteado de 21. Para hacer eso, tenés que darle al director del centro educativo mucho mayor protagonismo y liderazgo. ¿Qué plantea de 21?
algo muy concreto. Formar a todos los directores en este nuevo modelo de liderazgo para que tengan capacidad y duplicarles el sueldo, porque hoy un director de centro educativo gana menos que un docente de una escala determinada profesional. Nosotros vamos a los detalles y te puedo decir, los detalles los tenemos. El tema es que los detalles no le compete a Edu 21 ponerlos en marcha. Es decir, no le pidamos a Edu 21 que haga la reforma. Edu 21 no va a hacer la reforma. La reforma la va a hacer, o la transformación, o el cambio, la va a hacer el sistema político Sí, se compromete con ello. que podrá recurrir o no a Edu 21. Edu 21 lo que va a hacer es un espacio de interlocución. Pero Bien. si vamos a los detalles, por cada tema que decís, te puedo dar los detalles específicos y concretos. Nosotros no solamente planteamos una reforma integral, dijimos que vale 1% del producto. Lo tenemos cuantificado, determinado y hecho. Alfredo, A mí, ¿qué te repara dudas o qué te genera? No, a mí lo que yo estoy totalmente de acuerdo con el 21, me encanta, me parece que es un programa, juntó las cabezas de todos los partidos de gente que sabe de educación, o sea que, es decir, ojalá se pudiera hacer eso en todas las otras áreas que tenemos problema, ¿tá? Gente realmente idónea, técnica, es decir, el gran problema más allá de la firmita o el apoyo consustancial, es decir, hay un tema que es real. Ustedes dicen, no, los docentes, vamos a entendernos, acá hay una corporación, ¿tá? Que o se encara de frente y mano, y ahí creo que gran responsabilidad lo tenemos la izquierda, que no se encaró el tema de la corporación, porque el plan Ceibal funcionó porque se sacó de las cuestiones de la educación. Si no, todavía estaríamos estudiando cómo se implementaba, a quién se le daba o no la Ceibalita. Entonces, Pero una de tenía dos. razón Mujica cuando dijo que el problema en la educación en los sindicatos, ¿se acuerdan? Entre otras cosas, sí, porque yo creo que lo que ha faltado es la voluntad política, y ahí es responsabilidad fundamentalmente de mi fuerza política, del Frente Amplio, de no encarar de frente y mano, es decir, la cosa va por acá, ¿tá? Porque hay varios proyectos en educación, porque Fernando Filgueiras es un proyecto dentro de la izquierda, y MIR, pero hay otra gente que piensa de otra manera, y hay gente que no se mete con las corporaciones, y me parece que si acá no es ir contra docentes, ir contra determinada mentalidad corporativa que no son solo dentro de un sindicato, también está en la estructura de las instituciones educativas, que no son solo los sindicatos, son los burócratas también que están adentro, que no quieren que hagan olas porque no me muevan mucho, ¿viste? No, el ADN no me lo cambian. Entonces, me parece que yo creo que el proyecto es válido, vale la pena, pero tiene que haber voluntad política en serio de encararlo a fondo. La crítica, para mí, es que es todo integral, pero en la universidad no se meten, y ahí renguean. Está bien. Y ahí renguean, porque vos cambiás todo y después, ¿qué haces? Pero ese monstruo sagrado no lo toco porque no me da la nafta. Es una crítica totalmente, digo, nosotros hablamos del sistema de formación docente, un poco lo que decía Guillermo, la necesidad de fortalecer la formación docente. Los hemos focalizado ahí, no hemos entrado en la discusión universitaria, que creo que también, si en Uruguay hablamos de reforma integral, tenemos que hablar de todo. Estamos de acuerdo. Bien, Ale. Bien, un montón de cosas, porque además cuando habla Renato tira esa piedra en el medio del charco y salpica para todos lados. Y a diferencia de lo que se ha dicho por ahí, a mí me gusta que Renato sea optimista. Que yo necesito eso, y lo necesito porque yo soy hijo de 3 padres, mi mamá, mi papá y la escuela pública. Y yo necesito que frente a estos problemas tengamos el optimismo responsable de quien ha estudiado, de quien se ha juntado. Hay asuntos además que la historia nos propone lindos desafíos en este contexto. Uno, hay cosas que ya sabemos, y es, el próximo gobierno no va a contar con mayorías parlamentarias. Eso, por naturaleza, le obliga al próximo gobierno a entenderse con los otros, más allá de las cosas previas que vos decías, ¿verdad? Porque una cosa es como, bueno, firmamos, igual yo después tengo todos los votos y hago, porque la ciudadanía me lo dio, esto está fuera de cuestión. Entonces yo creo que deberíamos aprovechar entre todos, y los liderazgos políticos, si bien yo creo que es un concepto que deberíamos desarrollar y afinar, porque nosotros tenemos la idea que el liderazgo político es porque viene un tipo, un tal por cual que se las sabe todas y que con su fuerza marca, y no siempre el liderazgo político es eso. Liderazgo político a veces nace de estructuras y de concepciones de carácter colectivo que representan, sí, la idea política. Esta me parece que es una oportunidad de carácter, lo digo tranquilo, pero también con mucho optimismo, de carácter histórico. Pero ¿cuál es una herramienta fundamental para que esto no deje de ser solo un anuncio que en todo caso recoja optimismo? La opinión pública. Correcto. La opinión pública tiene el poder en sus manos, parecido a lo que hablábamos recién de las noticias falsas. Por eso fuimos a la opinión, por eso fuimos a la opinión. Bueno, claro, es que yo creía advertir de que por ahí venía la mano. La opinión pública atenta y creo una cosa, yo suscribo y también me pongo en la lista de los que deben ser también, de los que merecemos generar autocrítica.
por una noticia de carácter policial tenemos que meter 5 de carácter educativo. Ahí está la clave, muchachos. Ahí está la verdadera república, ahí está la verdadera libertad, ahí está la verdadera democracia, ¿verdad? La educación desde ese lugar. Yo creo que es una buenísima oportunidad y está en manos de la ciudadanía exigir, en el sentido democrático republicano, que esto forme parte de las agendas. Y yo tengo la esperanza de que a lo mejor, porque se van a necesitar, todos se van a necesitar, yo creo que es una buena oportunidad para que se firmen acuerdos de esa naturaleza. Y después tengo una pregunta, es, si gana Lacalle, estoy hablando de los que están primeros en las internas según todas las encuestas, si Lacalle es el próximo presidente, si Martínez es el próximo presidente, si Sanguinetti es el próximo presidente, o si Mieres es el próximo presidente, voy bien, ¿no? ¿Alguno de ustedes, ¿Quién quedó? Figueira o Perti, formarían parte del gobierno de la República? Es una pregunta que no hemos... A ver, nosotros por ahora estamos en una etapa fundamentalmente de interlocución con el sistema político. Personalmente, no lo hablo por mis colegas y amigos, Juan Pedro, Fernando, que mencionaba Alfredo, y otra gente muy valiosa que EDU21 Sí, Pablo tiene, también, ¿no? Pablo da Silveira, Guillermo Fossati, el Partido Nacional, podemos hablar también de Robert Silva, podemos hablar de Javier Lacida, en fin, de Anis Balián, en fin, hay muchas. Si efectivamente eso es parte de un proceso efectivo de cambio en serio, integral, progresivo, donde haya un cambio normativo y programático a la vez, estamos dispuestos a apoyar. Bien. Pero bajo el supuesto de un cambio programático, del para qué y el qué, y un cambio institucional que es el ajuste a la educación. Victoria, Yo no creo, esa es la noticia de la semana. yo la que acabamos de escuchar. no creo que la educación se pueda en el Uruguay progresar si no hay un cambio normativo que vaya a la línea de algunas cosas que Alfredo mencionaba. Que si me permite, el cambio normativo, para la gente dice, ¿qué es cambio normativo? El cambio de la ley de educación significa 3 cosas, muy simples. Que el Ministerio de Educación lidere. Segundo, que el CODICEN mandate y ejecute eficientemente, evitando todo lo que mencionaba Alfredo. Y tercero, que los centros educativos tengan libertad para gestionar y responsabilizarse. Y la reforma de EDU21 no es posible sin un cambio normativo de la ley de educación. Bien. O sí, algunos van a decir que es posible algunas cosas, y ahí entramos en la trampa de los cambios en los colaterales. Bien. Para los que nos están escuchando y se preguntan cómo se puede hacer para firmar. Sí, pues está el numeral Acuerdo Educativo UI, en la petición Change.org, ahí pueden firmar, ya llevamos casi 1.500 firmas en 2 días y pico. ¿Hay un objetivo, hay un número determinado? Hay una proclama que habla de la necesidad de un acuerdo educativo profundo. Lo estamos haciendo solamente por este momento por redes sociales, por Change.org, a través de la numeral Acuerdo Educativo UI, que creo que lo iban a poner en la pantalla, lo iban a proyectar. Sí, en instantes. Ahí está. Ya está ahí. Ahí está, ya está ahí. perfecto. Y nosotros en este momento es nuestra escala. A nosotros nos encantaría poder ir a cada rincón del país y presentar EDU21 y hablar con la gente, y hablar de los contenidos, pero para eso necesitamos apoyos que esperemos que los sectores del país que entienden el cambio educativo puedan apoyar el sistema de partidos políticos, está bien, pero también sepan apoyar a organizaciones de sociedad civil que el país necesita. Entonces hoy tenemos un tema importante que es nuestra escala. Nuestra escala está dada fundamentalmente por el apoyo, y lo digo enfáticamente, por el apoyo de los medios y la posibilidad de producir. Pero no tenemos el apoyo de sectores del país que digan, bueno, ponemos en EDU21 nuestros recursos o nuestro apoyo para que EDU21 llegue con ese programa a todo el país. Nos encantaría tener un lugar de firmas en las ferias, en las localidades del interior, en todo el país. Pero no lo podemos hacer porque todavía la sociedad no se ha convencido de la necesidad de apoyar este tipo de iniciativas. Bueno, y eso es la militancia, El que más ha entendido eso han sido los medios. Es interesante. Renato Operti, director ejecutivo de EDU21, muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes en el día de hoy. Y ya tienen en pantalla entonces, si tienen esta inquietud, bueno, cómo poder sumar y firmar. Muchas gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos, por supuesto, las reflexiones finales de los panelistas. Ya venimos.